Bienvenidos a Ron y Analiza. El oro venezolano, Maduro no lo tendrá. Como sabemos, en los últimos días se ha reavivado el debate sobre la legalidad, la procedencia y la titularidad del oro venezolano, debido a que en el Banco de Inglaterra se encuentran aproximadamente 31 toneladas de oro venezolano, que más o menos vienen a ser unos 1.300 millones de dólares. No es poco dinero. También existe otro tanto en el Banco de Alemania, en el que aparentemente existe un valor de 120 millones de dólares en oro también. De igual manera existen en otros lugares del mundo depósitos realizados en oro provenientes de la dictadura madurista, pero que por supuesto con la determinación de la mayoría de los países democráticos del mundo de que no reconocen ya a la dictadura madurista como legítimo gobernante de Venezuela, sino más bien reconocen al presidente encargado Juan Guaidó, la situación se ha tornado diferente. Y aquí estamos viendo qué es lo que sucede cuando se produce este debate entre la titularidad del oro. Pero eso nos recuerda el origen, de dónde viene este oro y por qué es el último de los salvavidas de la dictadura madurista. Como sabemos, la dictadura madurista en una primera etapa tenía como principal fuente de recursos el petróleo de Venezuela. Pero el petróleo de Venezuela en este momento ya no genera absolutamente nada de recursos. Venezuela, en todo caso, la dictadura madurista está intercambiando petróleo por comida. Está entregando parte de la producción de petróleo a China porque tiene deudas con China. Y China no perdona a la dictadura madurista. También está entregando parte del petróleo a Rusia porque también tiene deudas con Rusia. La dictadura madurista, como sabemos, ha empeñado el futuro del país. Y de eso lo vamos a discutir más adelante. Pero ahora, lo que se refiere al petróleo, el petróleo ya no genera nada para Venezuela. La producción ha caído a los niveles más bajos de la historia de Venezuela. Y todo lo que se produce es para pagar deudas. En otro sentido, ¿cuál era el otro salvavidas? Los recursos del narcotráfico. Sí, sabemos que ese era un mecanismo, pero ahora con la operación que existe en el Caribe, que está restringiendo la circulación de este tipo de procedimientos, de este tipo de tráficos, entonces obviamente esos recursos también se están reduciendo. Pero el oro sigue teniendo el mismo valor y no solamente necesita salir por el Caribe, puede salir también por el lado de Brasil, puede salir por el lado de Colombia, puede salir incluso por el lado de Guyana y ser comercializado, porque el oro tiene su mismo valor en peso y en calidad a nivel mundial, ¿no? Pues recordemos cómo Maduro hablaba justamente de ese tema, del oro. En Petro como tal, respaldado en petróleo y en oro, sino que yo he ido creando una nueva modalidad dada la creciente producción de oro para que nuestro pueblo pueda guardar sus ahorros, sus ahorritos, y los inversionistas puedan también garantizar sus ahorros con un nuevo sistema que alcance a lo pequeño, a lo micro, que alcance a lo mediano y alcance a lo grande. Y usted como venezolano, a través del petrooro, pueda ahorrar en lingotes y lingoticos. Aquí tengo algunos de los modelos. Todo esto nosotros lo tomamos de una experiencia que nos explicaron en Turquía, de nuestra alianza con Turquía. Aquí está, miren. Entonces, bien decíamos que el oro venezolano Maduro no lo tendrá. Pero no lo va a tener por una simple razón. Primero, la parte que está en el Banco de Inglaterra es básicamente marginal, tomando en cuenta, y ojo, escuchen este dato, a finales de 2018, Venezuela tenía aproximadamente 2.235 toneladas de oro. 2.235 toneladas de oro. 31 en el Banco de Inglaterra. Y otro tanto más en diferentes lugares del mundo en términos certificados. Se ha ido dilapidando esto a través de las transacciones con Irán, a través de las transacciones con China, con Rusia, y en este momento se cree que eso ha bajado a tan solo 1.100 toneladas. Entonces, el oro venezolano todavía le sirve a la dictadura madurista
para realizar muchas actividades, por supuesto, la mayoría ilícitas, y para salvar de alguna manera, por ejemplo, lo que hemos visto con los cargueros de gasolina provenientes de Irán y también con la comida proveniente de Irán. ¿Con qué se pagó esto? Se pagó con oro venezolano. Y el oro venezolano que viene del arco minero del Orinoco es lamentablemente oro de sangre, como le dicen, es decir, oro extraído con una serie de actividades ilícitas donde hay tráfico de personas, abusos a los derechos humanos, organizaciones criminales y de todo que se involucran en esto, porque para extraer oro en Venezuela casi no hace falta nada más que una picotita y un poco de agua para poder dilucidar el material. Se pueden encontrar pepitas en determinados lugares en Venezuela, en el estado Bolívar, por ejemplo, y ahorita vamos a hablar de eso. Se pueden encontrar solamente cavando y limpiando un poco la tierra y se logra encontrar. No es algo realmente muy difícil. Venezuela está bendecida por este tipo de riquezas, por supuesto, es algo muy bueno. Lamentablemente ha caído en manos de gente inescrupulosa, de gente que realiza y utiliza el tráfico de oro para actividades ilegales, y la dictadura madurista apadrina todo esto porque recibe un porcentaje de todas estas actividades ilícitas, o incluso entrega una parte de los sectores en Venezuela, una parte, un territorio a grupos delincuenciales, a grupos hasta asignados como terroristas, como el ELN, el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, que como ustedes saben es una guerrilla que se encarga, bueno, es una guerrilla, es una forma de etiquetarlo, es un grupo delincuencial que se encarga de realizar actividades ilícitas para, no sé, originalmente era para una tendencia y fundamentos políticos, pero jamás se logró eso, y por supuesto ahora se han atrincherado en Venezuela, y ahora la mayoría del personal del ELN ya no es colombiano, es venezolano. Es venezolano porque es la mayoría de personas, de jóvenes, muchachos, jóvenes, varones y mujeres que se encuentran en una situación de carencia económica y que, bueno, recurren a esto porque se les brinda la posibilidad de comida, se les brinda la posibilidad de seguridad. Entonces ahí tenemos esta situación que es bastante complicada de lo que sucede ahí en Venezuela. Y como si fuera poco, el día de hoy, en una conferencia de prensa en Rusia, el canciller de la dictadura, el Llorón Arreaza, como se le conoce en la prensa internacional, el Llorón Arreaza, habló por supuesto de esta situación que está por supuesto bien conocida y bien reconocida en el mundo, de la cantidad de grupos irregulares delincuenciales y hasta terroristas que se encuentran dentro de Venezuela bajo el amparo de la dictadura madurista. Veamos. La información, bueno, ayer emitieron un informe sobre el terrorismo y sus vínculos. Entonces dicen que en Venezuela está Hezbollah y que el Hezbollah es un partido político legítimo en el Líbano y reconocemos, es parte del gobierno del Líbano, pero que está ISIS y que está lo otro, y que ahora califican a la guerrilla colombiana FARC, ELN, incluso las que firmaron los acuerdos de paz, como terroristas. Es muy fácil usar la etiqueta de terrorista para descalificar. Pero bueno, a Venezuela la meten. En Venezuela hay una confederación de terroristas ahora, según ellos, y bueno, es absolutamente falso, fake. Yo recuerdo que decían que Osama Bin Laden vivía en la isla de Margarita, antes de que lo atraparan. Es la historia de los medios. Miren, decía Simón Rodríguez, el maestro del libertador Simón Bolívar en el siglo XIX, destierras el pernicioso vicio de la prensa de estar exagerando y tergiversando. Y ese vicio permanece. No ha habido visita alguna a Venezuela de ningún actor del conflicto libio y de la situación en Libia. Eso quiero dejarlo muy claro. Respetamos los asuntos internos de Libia y estableceremos relaciones, pero no ha habido ningún tipo de contacto ni visita. Sobre los petroleros es lo que les decía. Estados Unidos, miren, para que ustedes lo tengan claro, Venezuela depende su economía, el corazón, el motor de su economía fundamental es el petróleo. Es el que genera el efecto multiplicador, el que permite impulsar la agricultura, la industria, a partir de la renta, de la ganancia, del ingreso nacional, que depende en buena parte del petróleo. Si usted ataca la producción petrolera o el transporte petrolero, está atacando
a los ciudadanos venezolanos y venezolanas directamente. Si Venezuela no tiene cómo conseguir hoy, que afortunadamente gracias a Rusia lo hemos logrado, los tratamientos para la diálisis, por ejemplo, la insulina para la diálisis, pero lo hemos logrado con Rusia porque Rusia ha aceptado unos términos preferenciales, flexibilización en los pagos, no se detiene el transporte a pesar de las sanciones de los Estados Unidos. Pero si no hubiésemos contado con Rusia y esas personas mueren, es responsabilidad de esas sanciones petroleras. Si hay medicamentos de enfermedades muy graves que antes Venezuela en el 100% hasta hace 3, 4 años garantizaba, y hoy en día los laboratorios no se la venden a Venezuela porque le da temor las sanciones. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Si hay un equipo diagnóstico, un resonador o un tomógrafo que se le daña una pieza y no la podemos reparar porque no podemos importar, porque ni la Philips, ni la Siemens, ni ninguna empresa va a trabajar a Venezuela y a exportar piezas a Venezuela, y una persona no se le diagnostica a tiempo una enfermedad y se muere, ¿de quién es la responsabilidad? Evidentemente es de los Estados Unidos, por eso es que llevamos el caso a la Corte Penal Internacional. Con Rusia venimos trabajando en muchas áreas, el área de transporte es una de ellas, y bueno, seguiremos trabajando en ese sentido. Bueno, el oro venezolano. El oro venezolano es, por supuesto, una riqueza muy importante y esperamos que sea uno de los aseguradores del futuro de las nuevas generaciones en Venezuela, fuera de la dictadura madurista, por supuesto. Sabemos que una vez que termine esta situación de la pandemia, el proceso de reconstrucción económica en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, en Sudamérica, va a ser un proceso apoyado por los gobiernos, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por la Unión Europea, por el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Pero ninguno de estos tiene el apoyo la dictadura madurista. La dictadura madurista no es reconocida por el FMI, por el BID, por el Banco Mundial, por Estados Unidos, la Unión Europea, por la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica. No está reconocido. Entonces, la recuperación económica en Venezuela va a ser muy, muy difícil. Yo diría, no, en todo caso es imposible. Imposible mientras la dictadura madurista siga detentando el poder en Venezuela. Es por eso que la liberación es urgente y necesaria, no solamente para Venezuela y el pueblo venezolano, sino por supuesto para la paz, la tranquilidad y la recuperación económica colectiva de todos los países de la región. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.